Una grabación para Edubanco, para el archivo de la imagen y la palabra que se está realizando el día 15 de agosto de 1994. Maestro doctor Pulgar Vidal, a usted se le conoce en el Perú y el extranjero como un hombre de Huánuco. Pero Huánuco es un departamento grande y tengo entendido de que en alguno de los lugares de Huánuco, quizás en algún lugar muy hermoso, es donde usted ha nacido. Quisiera que usted nos explique, nos diga dónde ha nacido, cuándo ha nacido, cómo ha sido su niñez, cómo ha sido su juventud. Con mucho gusto lo voy a hacer, doctor Carlos Piñareda del Águila. Yo soy realmente del departamento de Huánuco, pero he nacido en la ciudad de Panao, que es la capital de la provincia de Pachitea, del departamento de Huánuco, y se encuentra en una región geográfica diferente de la ciudad de Huánuco, en donde he pasado la mayor parte de mi vida. Yo nací en Huánuco, o mejor dicho en Panao, porque debiera haber nacido en el Posuso. Cuando mis padres se casaron, ellos fueron nombrados profesores del Posuso, con una resolución ministerial muy importante, porque dicen que los habían escogido como una pareja que iría a civilizar a las gentes que estaban naciendo en el Posuso, descendientes de los alemanes, y que estaban colonizando el Perú durante el siglo pasado. Allá vivieron mis padres unos cuantos meses, pero desgraciadamente había una enfermedad de malaria muy intensa, había una epidemia gravísima, con lo cual tuvieron que salir en busca de un mejor clima y no encontraron otro mejor que el de la ciudad de Panao. Panao se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar, de manera que ya se instalaron, el buen clima seguramente y la quinina que tomaban de alguna manera les hizo curarse de la malaria, y allí nací yo. ¿En qué fecha, doctor? Yo he nacido el 2 de enero de 1911, es decir, al comenzar la segunda década de este siglo que ya fenece. Cuando usted tiene ya uso de razón, vive entre Panao y Huánuco. Ciertamente, porque mis padres viajaron pronto a Huánuco, se instalaron en Huánuco, pero yo estaba muy niño, de manera que los primeros 3 años he vivido solamente en la ciudad de Huánuco. Durante ese tiempo tengo algunos recuerdos de la huerta en que yo pasaba mis ratos más agradables, porque mi padre me llevaba allá en busca de frutas, en busca de mayor expansión y para poder conocer las plantas con las cuales él me familiarizó. Yo viví en Huánuco hasta que él tomó un contrato de negocios en la ciudad de Huancayo y viajó a Huancayo con mi madre y con mi hermana Consuelo, que ya había nacido, de tal manera que el año 14 hemos ido de Huánuco a Huancayo siguiendo el camino de herradura que conduce de Huánuco pasando por Ambo, por San Rafael y por Guariaca hasta el Cerro de Pasco, donde tomamos el ferrocarril. Ese viaje para mí fue inolvidable, porque vi cómo cambiaba el ambiente, cómo cambiaban las costumbres, y las gentes tenían diferentes manifestaciones distintas en cada región, que yo ni siquiera percibía que eran regiones, pero me daba cuenta que evidentemente las personas se comportaban de una manera muy distinta. Pero eran viajes en la época de sequía, en la época sin lluvias. ¿Y en cuántos días lo hacían ustedes? Ese viaje duró 3 días. Fuimos el primer día solamente hasta Ambo, el segundo día hasta Guariaca, el tercer día al Cerro de Pasco. Allí pernoctamos y luego tomamos el ferrocarril que a través de la Pampa de Junín y luego pasando por la Oroya, que ya tenía su aspecto de fundación o de fundición bastante desarrollada, fuimos a Huancayo también por el tren. Hubo un cambio de tren de ferrocarril solamente en la Oroya y llegamos a Huancayo en una tarde de la cual todavía tengo el recuerdo, porque mi padre, para celebrar mi llegada, me compró un sombrerito rojo que he guardado por mucho tiempo.
Dígame usted, doctor, ¿y cuáles eran las diferencias que veía ya desde niño entre el ecosistema de Panao, el de Huánuco, el de Guariaca, Cerro de Pasco y Huancayo? Bueno, notaba evidentemente muchas semejanzas y muchas diferencias también. Panao es más bien templado, agradable, un poco húmedo, pero primaveral. Huánuco en cambio es cálido, Huánuco es soleado, contiene vientos fuertes en las tardes y muchas frutas en las huertas. Las gentes eran muy diversas en la ciudad de Huánuco, porque bajaban de todos los poblados, algunos de distintas circunscripciones, con vestidos típicos, con colorines muy diferentes. Era ciertamente gente que venía a mula, o venía a caballo, o venía siguiendo las llamas, o a pie. Esto me compenetró con una realidad muy diversa, ciertamente, evidentemente diferente de un pueblo de otro. Las poblaciones de Huánuco y Huancayo, ¿qué similitudes y qué diferencias? Bueno, en realidad yo no encontré muchas semejanzas, porque Huánuco y Huancayo se encontraban en un estado pues de inicio de su crecimiento, diríamos así. Huánuco tendría 6.000 habitantes, era una ciudad todavía muy chica, y nos conocíamos la mayor parte de las personas, por lo menos a mis padres conocían todas las gentes con quienes se encontraban, amigos y parientes que eran muy numerosos. En Huancayo, en cambio, no teníamos ese nexo, pero me llamaba la atención mucho las famosas raspadillas que vendían en Huancayo, llenas de jarabes muy brillantes, de colores verdes, rojos y morados, y las frutas de las cerezas, que bueno, no habían todavía, como ya habrían después en Panao y habrían también en el propio Huánuco, pero en Huancayo habían desarrollado mucho el cultivo de esta planta, y eso me llamó mucho la atención. Ciertamente encontré grandes diferencias y algunas semejanzas. Pero el hielo no lo fabricaban, el hielo lo traían del nevado. El hielo iba de los nevados que daban un hielo con la virtud de conservarse por varios días, y la raspadilla también se conservaba bastante en poder de quien lo recibía, a pesar del calor de las manos con las cuales comíamos la raspadilla. Estoy volviendo a Huánuco. Cuénteme usted, Huánuco era la ciudad de las huertas, la ciudad de los frutales, la ciudad del café caracolillo, de las chirimoyas, de las naranjas. Sí. Época en que no había mosca de la fruta, por decirlo. Claro, no había mosca de la fruta, una que otra guayaba tenía mosca, pero parece que esta estirpe no se había acostumbrado sino a determinadas variedades de guayaba, ni siquiera todas las guayabas. En cambio las demás frutas todas prosperaban maravillosamente. Yo he tenido ocasión de tener en la huerta de mis padres, que no llegaba a los 2.000 metros cuadrados, teníamos sin embargo cerca de 30 especies de frutales diferentes. Es decir, teníamos 1 o 2 ejemplares de cada una de las plantas, pero allí estaban la mayor parte de las frutas que después se encuentran actualmente en los mercados. Antes que esa comprobación hecha por mí, algunos viajeros norteamericanos e ingleses que habían pasado por Huánuco comprobaron que había 44 especies de frutales diferentes, y ciertamente Huánuco era y es todavía una tierra privilegiada para el cultivo de las frutas. Desgraciadamente, cuando avanza el progreso y desgraciadamente en Huánuco no se levanta ninguna voz de protesta, se produce una cosa lastimera, y es que se acaban con los canales de regadío. Los huertos todos tenían 1 o 2 acequias para regar los frutales, pero los ingenieros clausuraron las acequias y en consecuencia se murieron las plantas. Se murieron empezando por los cafetos. Ese cafeto caracolillo que usted dice, que evidentemente es uno de los más agradables para ser bebido, ya no existe. El café de huerta de Huánuco era famoso. Lo mismo las naranjas. Y las naranjas tenían una gran virtud, y es que maduraban siempre coincidiendo con los carnavales, de tal manera que cuando los xucuyes de 2 de mayo venían con sus mulas y sus burros cargados de papas para buscar naranjas, los muchachos íbamos a la salida de
de las higueras a la salida de las provincias, y allí esperábamos que viniera una piara de 8 o 10 según la voluntad que había puesto en el muchacho, el papá, cuando decía, bueno, trae un hombre que tenga 8 mulas u 8 burros. A mí, por mi mamá me decía, Andy, búscate una piara de 8 burros. Entonces cuando encontrábamos eso, les decimos, yo tengo las naranjas que tú necesitas. Íbamos a la casa, allá descargaban las papas, luego entraban a la huerta, podían comer todas las naranjas que querían. Esta gente estaba ansiosa de vitamina C, y subían a los árboles y cogían cuanto querían, llenaban los 6 costales de papas con 6 costales de naranja, y de esa manera entonces la huerta servía para llenar las trojas de la familia, llenar la casa con papas para hacer shiri, es decir, harina para jugar carnavales, llenaban con papas harinosas para comer en la mesa, con papas de diferentes tipos, de tal manera que había una verdadera transferencia de las cosechas de las tierras altas a las tierras yungas de Huánuco. Doctor, usted ha mencionado al Xucuy. ¿Quién es el Xucuy? Porque en Huánuco hay un cierto tono despectivo para el Xucuy. Claro, desgraciadamente todavía no ha llegado la enseñanza que yo después he hecho con el mayor cariño y con el mayor entusiasmo, por cuanto los Xucuyes son los pobladores de las jalcas, de las sunis, de las tierras frías, son los cultivadores de la papa, son los cultivadores de la quinoa y del taure. Esta es una gente ilustre. Y la palabra Xucuy quiere decir el amigo del cuy, es el que le ha sacado al animalito este tan extraordinario y generoso para con la humanidad, lo ha sacado de las peñolerías y lo ha llevado a las cocinas, ahí lo ha entregado a la crianza diaria, recibiendo alimentos insignificantes a cambio de la magnífica carne que ellos producen. De manera que el Xucuy tiene en su haber no solamente el ser un gran cultivador de papas, de quinoa, de kiwicha, de tarwi, sino en ser el domesticador del cuy, que todavía la humanidad no le ha hecho el servicio que le debe hacer, es decir, otorgarle carne barata, producida en todos los hogares rurales y semi-rurales del país. O sea que el Xucuy es un hombre importante dentro de la cultura alimenticia del Perú. Y de la cultura forestal también, porque el Xucuy es un forestador nato. Él ha cultivado las plantas que captan la lluvia, de tal manera, entre esas la chusquea, que es una caña brava, la chusquea scandens principalmente, que guarda la lluvia y hace que la escorrentía se produzca lentamente, de manera que no hay avenidas, no hay destrucción de los campos por medio de los huaicos y de las yoquias, sino que simplemente hay el almacenamiento del agua que va fluyendo lentamente durante todo el año, y de esa manera empalma una lluvia con otra y hay agua potable durante todo el año. Entonces, doctor, un poco recordando Huánuco, en su época existían ya los huaicos, estas yoquias destructivas. Sí, y muy graves, especialmente había la de Moras, la famosa de Moras, porque porque Huánuco, usted sabe, está rodeado de 3 grandes sistemas de montañas. El sistema de Rondos, que es la montaña más denudada, la montaña más erosionada, en donde los árboles que habían han sido cortados para proveer de leña en la ciudad de Huánuco. Después queda Marabamba, que es una montaña más bien joven, en donde los árboles han sido cortados, pero la montaña se conserva prácticamente intacta. Y la de Paucarbamba, que es la más enhiesta de todos, donde está el cerro de San Cristóbal. Y allí también hay mucha posibilidad de hacer forestación, pero tiene que ser hecho mediante sistemas de riego que actualmente no se han ensayado todavía. Cambiando un poco el lugar, ¿qué recuerdos tiene usted del ecosistema, del paisaje de Huancayo, de sus alrededores? ¿Había ya eucaliptos en esta época? Ya habían eucaliptos, se decía que unas cuantas personas habían sembrado eucaliptos y que los padres de Ocopa eran los que habían introducido. Ciertamente, porque el eucalipto en el Perú no tiene todavía 180 años. Y claro, los primeros llevaron los frailes de Ocopa, frailes franciscanos, y allá sembraron en todo el valle. Ellos han hecho la difusión del Eucalyptus globulus. Este árbol tiene la particularidad de crecer maravillosamente,
ve que pueden alcanzar quizás hasta 100 metros en el Valle del Mantaro, con troncos muy gruesos, produce maravillosa madera, que después de 20 años ya es una madera industrializable, pero antes el árbol es industrializable desde los 5 años, de manera que se le puede industrializar como rollizos hasta los 20, y después de los 20 ya como planta maderera. Que además tiene la propiedad de que vuelve a regenerarse. Claro, retoña. Yo he publicado un libro sobre el eucalipto en el cual publico una fotografía en la que aparece un tronco en el que se ve claramente que han cortado 20 veces, es decir, que ese árbol ya lo habrían cortado cada 3, 4 años hasta poder cortar 20 veces y que volviera a retoñar. Es una planta generosísima como no hay otra. Yo creo que al eucalipto hay que devolverle su prestigio, hay que devolverle su fama, porque algunos ingenieros agrónomos han sido grandes aficionados del pino y del ciprés, pero especialmente el pino, y entonces han atacado el eucalipto. Yo creo que hay que volver otra vez en defensa del eucalipto, sin atacar al pino, que por su lado tiene muchas bondades, es excelente madera, pero incomparablemente mejor es el eucalipto. Claro, además no se excluyen. No, el uno tiene fibra larga que usan para papel y el otro fibra corta, que ahora también se está utilizando en mezclado. Pero además con el eucalipto se puede hacer toda clase de maderas, y hay también de fibra larga, porque tiene 970 especies. Figúrese un género que tenga tantas especies, mientras el pino tiene unas cuantas decenas de especies y nada más. Dígame usted, ¿y la ganadería existía ya en esa época en Huancayo? Sí, justamente mi padre había ido por unos negocios que tenía con los productores de leche, hacían queso y mantequillas, y mi padre tenía el negocio con la ciudad de Lima, a donde algunas veces viajaba. Yo no tuve ocasión de conocer Lima en esa oportunidad. ¿Su educación secundaria usted dónde lo realiza? En Huánuco. Yo estuve en Huancayo solamente 14 y 15, y que habiendo nacido mi hermana Graciela, regresamos a Huánuco ya con una mayor dificultad para el regreso, porque cuando fuimos, mi padre me llevaba a mí en el caballo, mi madre llevaba a mi hermana Consuelo, pero al regresar ya había necesidad de otra persona, y así tuvieron que tomar el acompañamiento de un amigo, que seguramente me llevaba a mí, y mi padre llevaba a Graciela, y mi madre a Consuelo. A propósito, doctor, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 8 hermanos. Desgraciadamente ha muerto mi hermana Juana Mayela, todavía joven. Los 8 hermanos han estudiado profesiones diferentes, hemos estudiado profesiones diferentes y hemos hecho carreras profesionales, cada uno en su campo distinto. Pero todos han sido triunfadores, si se quiere, en su campo. Bueno, por lo menos hemos sido acuciosos, entusiastas y siempre honrados en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué recuerdo guarda usted? Estudió en el Leoncio Prado. Bueno, cuando yo estudié allá no se llamaba Leoncio Prado, se llamaba Colegio Nacional de Minería. El mejor recuerdo que tengo es el del rector Alvarado. El doctor Alvarado fue el rector, un hombre que era generoso con los muchachos. Yo que era de lo más chiquito, porque yo entré a 3er año de primaria al Colegio Nacional de Minería, porque yo antes había estudiado el 1er y 2º año en el convento de las monjas franciscanas, y las primeras letras en mi casa, que fueron enseñadas por mi madre, utilizando para eso los ladrillos pasteleros del comedor y una tiza especial que se llamaba queca, que viene a ser la esteatita, es decir, una piedra que abunda mucho en Huánuco, que todavía hasta ahora se usa para jugar. Dígame, doctor, hay una tradición en Huánuco, la de los entierros, ¿es desde su época? Sí. Se habla de personas que encontraron entierros. Es que en Huánuco han habido pues muchas ocasiones donde la gente ha tenido que enterrar. Primero, no habían bancos. Segundo, no había seguridad de encargarle a ningún amigo, porque el amigo podía llevarse el encargo. Entonces la gente buscaba un lugar de la huerta, un lugar de la casa, levantaba los ladrillos, hacía un hueco, enterraba la fortuna que tenía y lo tapaba debidamente para que no se percibiera. De manera que era fama que en casi todas las casas y en todas las huertas habían entierros, pero mucho más en las casas que en las huertas. Sí, porque yo recuerdo cuando estudiaba ya en el Minería con el nombre de Leoncio Prado,
había un jardinero que constantemente trasladaba los naranjos ya grandes de un lugar a otro para seguir haciendo hoyos, y todo el mundo decía que buscaba entierros. Y seguramente habría encontrado algunos. Maestro, usted me decía que su mamá quería que fuera usted agrónomo. ¿Y sí. qué pasó? Lo que pasa es que no pude venir a Lima el año 28, que debía haber venido, como vinieron algunos de los colegas que conmigo terminaron. Pero yo me quedé trabajando en Huánuco el 28, el 29 y el 30 y el 31 prácticamente. Me quedé 4 años. Los que vinieron antes me ganaron porque hicieron carreras universitarias más pronto. En cambio yo todavía vine a Lima el año 31, cuando la Universidad Católica hizo una gran propaganda organizada por el padre Jorge Dintilac a sus antiguos amigos. Y entonces le mandó una carta a mi padre en la que le decía, si tienes hijos que mandar a la universidad, mándalos a la Universidad Católica. Mi padre recibió la carta y me dijo, ¿te quisieras ir a la Católica? Dije, no, yo quiero ir a San Marcos, porque todo el mundo quería ir a San Marcos. No, me dijo, anda a la Católica, este es un padre excelente, era un hombre bondadoso, con fama de santo. De manera que te va a ir muy bien allá. Me dijo, está bien. Y fui a la Católica, me presenté en la Católica y tuve la suerte de salir número 1 entre los aspirantes, con lo cual tomé un pequeño prestigio, digamos así, al ingresar, y algunos muchachos me acercaron por esas pequeñas circunstancias y pude entrar y hacer una carrera llena de alegría de mi parte, porque podía conversar con un grupo de gente intelectual, de jóvenes que sabían muchísimo más de lo que yo sabía, y yo notaba la diferencia entre la instrucción recibida en el Colegio Nacional de Minería y lo que recibían acá en los colegios particulares de Lima, ¿no? Porque casi todos eran de colegios particulares. Ciertamente daba un gran gusto estar con ellos, alternar con ellos, porque yo aprendía cada día muchísimas cosas. ¿Usted recuerda a alguno de esos condiscípulos suyos? Claro, numerosos. Yo tenía ahí como condiscípulos, por ejemplo, a Ferrero Rebagliati, tenía a Ernesto Alaiza Grundi, tenía al poeta Chamar, a Fabio, tenía también otro poeta muy importante, el autor del libro Tren, cuyo nombre me acordaré en el decurso de esta charla. Con ellos y con otros conversábamos siempre después de las clases. Las clases en la Universidad Católica terminaban a las 5 de la tarde, era un régimen más bien escolar el que había. Y una tarde del mes de noviembre de 1931 estábamos conversando muy animadamente, y yo me había entusiasmado para defender algunas ponencias y estaba hablando, pues me acuerdo todavía que con mucho entusiasmo y con énfasis. Y entonces pude percibir que alguien desde arriba, desde la celosía del piso alto, estaba observando lo que ocurría en el piso bajo. Yo, cuando me di cuenta, ya detuve mi intervención, por si acaso estuviera diciendo algunas cosas indebidas. Y poco rato después percibí que por la puerta falsa del otro lado aparecía el padre rector, el padre Jorge Dintilac. Entonces yo lo miré y lo saludé con una venia, y él me llamó. Entonces yo pensé entre mí, aquí ha ocurrido algo raro. Entonces inmediatamente me acerqué donde él y me dijo, oiga, usted, me dijo, yo quisiera que eso que usted ha dicho ahora aquí con sus colegas lo repitiera en la cátedra universitaria. Le dije, padre, pero para eso falta muchísimo tiempo. No, me dijo, no falta sino 4 meses, porque yo lo acabo de nombrar mi catedrático auxiliar. Para mí fue una sorpresa y una inmensa alegría. Bueno, o sea que su carrera de docente universitario va en paralelo con su carrera de estudiante universitario. Prácticamente, porque solamente ya en el mes de noviembre, en víspera de los exámenes finales del primer año, ya yo había sido designado catedrático auxiliar de la Cátedra de Filosofía de la Religión que dirigía el padre Jorge Dintilac. Y dígame usted, ¿y en qué facultad se llegó a matricular por fin? Yo fui de la Facultad de Historia, Filosofía y Letras,
y es el grado que yo, el primer grado que yo obtení de doctor en Historia, Filosofía y Letras. ¿Qué maestro recuerda usted? Teníamos a Víctor Andrés Belaúnde, era uno de los maestros más distinguidos. Tenía al padre, al famoso historiador. ¿Padre García? No. Rubén Vargas. Rubén Vargas Ugarte. Tenía también uno que era senador por el Callao, muy importante. Después tenía a Toribio Alaiza Pasoldán, un hombre ilustrísimo y con gran vena, muy lleno de bromas y de chistes, todo lo ejemplarizado con cosas de la vida diaria, nos llegaba con gran simpatía a las personas. Tuve siquiera una veintena de profesores, porque la Católica se caracterizaba primero por buscar a los mejores profesores de la ciudad, y segundo porque no pagaba a nadie nada, ¿no? De manera que todo el que iba a dar una conferencia lo hacía con la mayor alegría, con el mayor entusiasmo. ¿Cuándo es que toma usted contacto con el sabio Tello? El año siguiente, el año 32, que yo ya era profesor, nombraron profesor al sabio Tello. Y ese mismo año yo me matriculé en el curso de Tello, que era el curso de antropología. De manera que tomé como curso libre, curso de antropología. Y me distinguió mucho con su afecto. Era un hombre muy afectuoso, Julio C. Tello. Me llevó a muchos paseos. Él me enseñó cómo eran las huacas, porque no conocía yo de huacas sino los tapados, a los que nos hemos referido anteriormente, que también igual se llamaban huacas. Sí. Sino que él me enseñó las huacas edificadas sobre el suelo, si los verdaderos monumentos, los verdaderos templos, tumbas que se habían hecho acá en las antiguas culturas de la Lima aborigen. Y especialmente en la Huaca Infantas, Tello nos llevó a la excavación de una de las huacas. Entonces yo ya conocía perfectamente eso. Y esto fue muy útil para mí, porque el año 33 yo fui a Huánuco, y cuando iba a llegar las vacaciones de medio año, Tello dijo: a ver, muchachos, no se olviden, cuando vayan a sus pueblos, acuérdense de ir a las huacas que allá encuentren. Vayan a los gentiles, busquen callana, huacos rotos, traigan piedras antiguas, traigan todo lo que puedan, consigan acá, y traigan apuntes de lo que vean en sus pueblos. Yo fui a Huánuco, claro, llegado allá con todos los amigos, los muchachos de mi generación y los de generaciones contiguas, ya me olvidé totalmente la cosa, ¿no? Pero un día, ya finalizando las vacaciones, debo decir así, el mes de agosto, en el 9 o 10 de agosto del año 33, mi padre me llevó a visitar a los antiguos amigos suyos del colegio, y fuimos por las higueras, por el río Higueras. Sí. Caminaríamos como 4 kilómetros, y de repente llegamos donde una gente que nos recibió con todo cariño. Era una guarapería, la guarapería de los Igarza. Los Igarza eran los dueños. Oh, digo, han llegado magníficamente, pues son las 11 de la mañana, de manera que tomen su guarapito dulce y vayan a bañarse al río. Y así pues estábamos pues acalorados después de un viaje largo, y tomamos el guarapito dulce y fuimos a bañarnos al río. Y una vez en el río yo le dije a mi padre: papá, allí hay una huaca. Mi papá me dijo: no, las huacas están en el suelo, están abajo, eso es un cerrito. No, le dije: es una huaca, ahora la vas a ver. Salimos del río, fuimos allá. Ciertamente la huaca había sido cortada por los españoles en dos, y habían botado una cantidad de materiales arqueológicos, de fragmentos de cerámica. Entonces, entre el pañuelo que mi papá tenía y el que yo tenía, reunimos algo así como 3 kilos de fragmentos de cerámica antigua, cerámica linda, decorada y de colores, y cerámica con una colchura muy especial, una textura finísima. Y luego llegué a la casa de los cigarros y le digo: oiga, ¿y eso qué está ahí? ¿Qué es? Ah, me dijo: se llama cotos. Ah, digo, necesito un libro, necesito un cuaderno. Pues le venderé pues un cuaderno, me dice. 5 centavos me costó el cuadernito, me vendieron un cuadernito, pues tenía para los vecinos. Claro. Y con el lápiz escribí todo el cuaderno. Escribí el ambiente del río Higueras, escribí la forma como se presentaba la huaca y los fragmentos que yo había visto, algunos calqué también ahí en el cuadernito. Y dije: este ha sido un día magnífico, porque tenía la suerte de llegar
al monumento de Kotosh, y lo escribí con C, Kotosh. Después es que han venido a escribir con K, pero la palabra es con C. Y luego me dijo, y allá arriba hay una piedra muy grande que le llamamos la piedra de la luna, que se llama Quilla Rumi, ciertamente como un desnivel de 400 metros sobre el piso, es decir, acercándose ya a los 2000 metros, hay una gran piedra, a la que no pude subir ese día porque ya era tarde, pero he subido en otra ocasión, y se llama el famoso templo de las Quilcas de Quilla Rumi, que no es Quilla Rumi, sino Quilca Rumi, que es lo que quería decir la palabra. Entonces no era la piedra de la luna, como me decían los cigarros, sino que era la piedra de las Quilcas. Bueno, entonces cuando volví a Lima con el cuaderno y las callanas, al comenzar la clase me acerqué donde te y le entregué en una bolsa los fragmentos. Yo digo, no, ya no hacemos clases, y ahora vamos a conversar todo sobre esto nada más. Por cierto, a todo el mundo le interesó, empezamos a mirar, me dijo, ¿dónde has encontrado esto? ¿Y lo has escrito? Sí, aquí se le entregué el cuaderno. Le encantó también la cosa. De esta manera quedó descubierto Kotosh para los arqueólogos. Claro, es una novedad porque en realidad se atribuyen a otras personas el descubrimiento. Sí, pero la gente cree que son los japoneses. Sí. Los japoneses han hecho un descubrimiento que diríamos científico, pues han hecho las manos cruzadas. Claro, pero han hecho pues una cosa que es ciertamente, desde el punto de vista científico, es salvaje, porque para poder estudiar Kotosh lo que han hecho es destruir Kotosh. Ya no queda el Kotosh que yo descubrí. El monumento ese ha sido borrado, lo han ido sacando capa por capa como si se tratara de una fruta a la que hay que pelarle por cáscaras hasta encontrar la semilla. Y ellos encontraron al final las manos cruzadas, lo único que queda, ¿no? Pero esa era, digamos, la parte central y la parte profunda. Encima había toda una montaña de documentos arqueológicos que ellos han llevado en numerosos cajones a Japón, ¿no? De manera que el descubridor para la arqueología he sido yo. Ahora, los descubridores científicos son el que estudió. Sí, no, pero antes que haya sido Tello, porque Tello me dijo, nos vamos inmediatamente a ver Kotosh. Claro, pero ya no pudimos porque ese año también se descubrió Sechín, y como estaba acá cerca en la costa, Tello se fue por barco, se fue a Casma y Sechín está cerca de Casma, de tal manera que ya no se pudo ir ya en 33 a Huánuco, pero ya en 34, en cuanto comenzaron las clases, Tello se dio más para que el padre nos diera permiso y nos fuimos por 15 días a Huánuco. Y Tello se alojó en mi casa, en la casa de mis padres, y fuimos todos los días a pie hasta Kotosh, y Tello fue el primer estudioso arqueólogo que hay. De que el descubridor arqueológico es Tello, yo soy el descubridor estudiante, digamos así. Doctor, ¿y en qué otras, usted ha acompañado a Tello en otros? Sí, numerosos viajes. Viajes, exploraciones que ha hecho. Especialmente al Marañón y también a Chavín, pues, ¿no? Y después he ido a Guarochirí con él, hemos recorrido también hasta Paracas, de manera que he recorrido muchas veces con el sabio, quien me llenaba de enseñanza, pero principalmente Tello me orientó en las investigaciones del río Chillón. Tello me dijo, mira, si tú quieres estudiar científicamente algo, ven, vas a ver cómo se estudia, y me llevó al río Chillón, y en donde yo he hecho la tesis de las 8 regiones es en el río Chillón. De manera que decir la orientación del sabio Tello la que me ha servido a mí. O sea que una íntima amistad y que podría haber hecho que usted se orientara hacia la arqueología, desembocó más bien en la geografía. Claro, porque Tello me vinculó al Valle del Chillón, y cuando yo subí todo el Valle del Chillón y llegué a la cumbre, ya vi que habían pues 6 regiones, ¿no? Y Tello me dijo, y tienes que usar la palabra región, me dijo, porque aquí la gente ha inventado 3 regiones y hay que acabar con las 3 o poniéndole 8, ¿no? Por eso yo debía haberle puesto zonas, porque que es como ahora que tengo que hacer en el libro que escribo sobre la ecología, ¿no? Son 8 zonas mayores, 24 zonas menores, 48 zonas mínimas y 96 zonas ínfimas. Hablemos sobre esto, doctor. Las 8 regiones naturales,
¿usted los presenta cuándo? Por primera vez en la Universidad Católica el año 35 en una conferencia que yo sostuve allá con los alumnos y publiqué también un resumen en el Comercio. Debo tener yo la referencia bibliográfica exacta. Sí, porque ya el 45, cuando yo ingreso a San Marcos y usted es profesor, ya nos da unos folletitos. O sea, ya ha sido hecho posteriormente ya. Claro. Ya estaban los folletitos sí, caminando. Pero no pensé en publicar nada, sino que tuviera ya perfectamente organizado el pensamiento, ¿no? Por eso es que mis primeras publicaciones en realidad han sido todavía del año 41, pero desde el 35 ya, yo lo decía, lo he dicho numerosas veces en artículos y en conferencias. Bien. ¿Y cuándo es que su tesis doctoral es sobre historia, sobre geografía? No. Justamente a Tello le pregunté, le digo, te voy a tener que graduarme ya de doctor, ¿qué me aconseja para la tesis? Entonces me dije, ¿qué estás haciendo? Le estoy haciendo una cosa sobre el pensamiento del indio que yo conozco, le dije, no, que es mi pueblo, porque yo, la primera tesis que presenté en la Universidad Católica fue sobre el indio que yo conozco, que son 100 páginas enteras escritas sobre el hombre de Panao, sobre mis paisanos. Pensaba convertir eso en tesis, habría sido interesante, pero Tello me dijo, hombre, pero esto va a quedar sobrepasado por otros estudios, me dijo. En cambio, ¿tú qué sabes del río de tu pueblo? Dije, sé que se llama el río Guayaga. ¿Y no sabes más? No, me dijo. Pero hay que saber más, me dijo. Entonces tú lo que tienes que hacer es una tesis doctoral sobre el río Guayaga. Anda a la Biblioteca Nacional y estudia el río Guayaga. Entonces fui a la Biblioteca Nacional, ahí encontré al director de la Biblioteca Nacional, cuyo nombre estoy tratando de acordarme, pero me acuerdo que me olvide, porque me dijo, no, me dijo, debe ser el indio Tello que te ha mandado a buscar estos datos, porque está interesado en que la gente le estudie los ríos, ese cholo va a deformar a los jóvenes. No, le dije, no me deforma absolutamente, a mí me interesa estudiar el río que pasa por mi pueblo. No, me dijo, mire, sobre Guayaga no hay nada, y lo poco que hay lo tengo yo, a ver si te lo voy a dar, no sé si te lo daré. No, yo no quiero que me dé ningún libro, lo que le pido es que me permita entrar a la Sala Perú, que tenía pues como 50 metros de largo, de arriba abajo llena de libros, mucho más tupido que tenía anaqueles desde el suelo hasta el piso cuarto, una cosa así, una cosa altísima. No habían asientos ni mesas para leer. ¿Dónde vas a leer? No, leeré en la escalera. No, pero la escalera se utiliza, no importa, leeré de pie. De todas maneras me concedió el permiso para ingresar, ingresé allá, y desde el año exactamente desde el 34, que yo ya había empezado a estudiar con Tello, a hablar de estas cosas con Tello, empecé a estudiar hasta el 38, 4 años seguidos he estudiado el Guayaga, todas las tardes, de 2:30 de la tarde a 7 de la noche en que cerraba. Siempre me parecía que cerraba muy temprano, pero ya había estado un montón de horas tratando de investigar. Y reuní, mira, más de 1000 fuentes sobre el Guayaga. Ahí están en mi tesis, están las 1000 fuentes indicadas. Más de 1000 afluentes hasta los cuaternarios. Es un río inmenso. Así es. Y las conclusiones yo digo que será el mejor río del Perú, el más valioso para el desarrollo de la economía nacional. El río Guayaga va a transformar la economía del país. Así lo he dicho hace pues un montón de años ya. Estoy hablando del año 38 que yo me gradué de doctor. Claro, porque después hay este viaje famoso que se hizo a la Ilea Amazónica. Claro, y que fue el 48. Que fue el 48, en que hay la misión que va por el Guayaga. Claro. La misión en la que usted participó. Y en la que fuimos contigo, sí, que eras un distinguido alumno de la universidad. Gracias. Dígame usted, doctor, aquí aparece en forma clara de que es un sabio arqueólogo el que le orienta a la geografía. A la geografía, sí. No le orienta hacia la arqueología, sino más bien a estudiar el espacio donde él estaba estudiando las manifestaciones del hombre. Tello fue generoso conmigo porque cuando Tello regresó a San Marcos y dejó la cátedra en la Católica, entonces le preguntaron ¿quién lo va a reemplazar? Entonces él dio mi nombre. Y yo lo he reemplazado por 3 años, he sido profesor de arqueología general y del Perú,
en la Universidad Católica. Sí. Yo no sabía eso. Ahí conocí también a Margarita, que era mi alumna de geografía. Y que ahora es su esposa. Dígame, doctor, su tesis de las 8 regiones, tengo entendido que usted lo presentó en un congreso internacional. Sí, al Congreso Internacional de Americanistas, pero también a la tercera convención de Geografía e Historia. Del IPGH, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y fueron aprobadas. Fueron aprobadas, sí. Claro, porque desde entonces se modifica esta tradición que había de distinguir al Perú en 3 regiones, que sí. En realidad no decían nada porque era simplemente un poco de transposición de las cosas españolas. Nada más. Dígame usted, doctor, ¿qué otras obras escribe usted estando en la Católica? ¿Qué otras actividades tiene? Porque usted solamente se dedicaba a la educación superior o también incursionó en la educación secundaria. Bueno, yo he tenido que ser profesor de colegios durante muchos años, porque tenía que pagar mis gastos y los de mi familia, porque el año 43 murió mi padre, y entonces tenía mis hermanos menores, de los cuales solamente estaba graduada mi hermana Consuelo, que es profesora de segunda enseñanza, pero me faltaban pues los varones, Rafael, me faltaba Francisco, faltaba Pedro, y mi hermana Carmela, que yo le hice ingresar a la facultad de asistencia social, y que ella con ese cargo fundó la organización que tiene en San Marcos, se llama el Servicio Social de San Marcos, fundada mi hermana Carmela, y mi hermana Mayela, que murió. O sea, que ¿en qué colegios enseñó usted? ¿Particulares? Sí, he enseñado en el colegio italiano, por ejemplo, y ahí me ha tocado por casualidad reemplazar a Ramiro Pealé, a quien habían metido preso, y de repente se quedó vacante el cargo. Él enseñaba geografía, y entonces yo ni sabía, no tenía nexos con Pealé, no sabía ni siquiera de sus conexiones con el APRA, ni mucho menos, y me ofrecieron la cátedra, entonces yo la acepté. Ahí he dictado geografía. ¿Usted recuerda algún alumno o alumna del italiano? Claro, por ejemplo, Escobar es mi alumno del italiano, Alberto Escobar. Creo la doctora Temple. ¿Ah? No, la doctora Temple es mi alumna de la Universidad Católica. De la Universidad Católica. Mientras la doctora Temple ha sido mi alumna del año 32, cuando yo era alumno del segundo año, ella era mi alumna del primer año. Cosa que no me ha perdonado, naturalmente. Usted pasa a San Marcos el año 45. Sí. Y en el 45 yo recuerdo de que ya nos hablaba de una serie de recursos naturales que hasta entonces permanecían olvidados, y muchos de esos recursos eran inclusive, vamos a decir, despreciados por el poblador. Por ejemplo, el cuy era comida del hombre andino. Sí. Posiblemente Huánuco se decía la comida de Chucuy. Después habían una serie de plantas que ahora han recuperado prestigio. Nos ha hablado usted de la quinoa. Quisiera que nos hable usted de todas estas plantas, porque yo recuerdo de que hace ya 50 años que yo ingresé a la universidad, se cumple el próximo año, en que ya usted nos hablaba de una cantidad grande de recursos naturales que se estaban perdiendo. Sí, ciertamente. Díganos usted eso, y cuál es la situación actual, la situación del pasado y la situación presente. Ve usted, la situación del pasado es que nosotros habíamos llegado a comer 500 especies vegetales, de tal manera que el mundo era inmenso. En el Perú prehispánico. En el Perú prehispánico. Pero ese Perú prehispánico recibe el impacto de las plantas europeas, a tal extremo que cuando yo en la clase, al empezar la clase de geografía en la Católica, les dije, a ver, vamos a hacer una lista de las plantas de comer. Todos van a dar 1 o 2 nombres o más, los vamos a escribir la palabra en la pizarra, pero después se mantienen callados hasta que les vuelva a tocar el turno. Y así con una veintena de alumnos, no llegamos sino a 70 plantas, de lo cual la mayor parte eran plantas europeas. En otra ocasión ya la cosa había cambiado, llegamos más o menos a 200 plantas,
con otro grupo de alumnos, pero también la mayor parte eran de plantas europeas. Pero eran alumnos esencialmente de Lima y de la costa, más que andinos. No, la católica tenía alumnos de todas partes. Yo tenía alumnos de Ancash, colegas de Ancash, colegas de Huancayo, colegas de Apurímac, de Arequipa, habían colegas de Ica en cantidad. Que eran los que traían los nombres, claro, del pasado. Sí, y que habían conservado un poco el nexo con la población aborigen. Porque además Tello nos había dicho, y participó de este pensamiento todo el grupo de alumnos que eran colegas míos, cuando vayan al campo, no hablen con el que ha ido a la escuela, hablen con el que no ha ido a la escuela, no hablen con los doctores del pueblo, con los sabios del pueblo, nunca hablen con ellos, hablen con la gente que no sabe nada, hablen con el campesino, es el que realmente sabe. Yo siempre participé de esa actitud y permanentemente he tenido eso como una información de toda mi investigación científica, poder primero pensar como piensa el poblador campesino, el que no ha ido a la escuela, y está cargado, bueno, los cuentos, las leyendas, las adivinanzas, los cantares, las leyendas, todo están llenos de mensajes que pasan inadvertidos para la gente que cree que allí no hay nada que aprender, y eso al revés está cargado de material. Por eso es que entonces yo, por ejemplo, tengo en este momento ya muy próxima la relación completa de 500 especies vegetales alimenticias. No tengo los estudios, porque los estudios son caros. He tratado de hacer uno que otro estudio, pero cuestan entre 30.000, 40.000, o 30 soles, 40 soles cada análisis. Y se necesitan analizar 100 o 200 especies. Entonces no se puede pensar en presentar análisis de todas las plantas. Pero tengo que ver de alguna manera, quizás si los investigadores de San Marcos pudieran colaborar en eso, ¿no? Yo creo que el Banco Continental de repente le puede también apoyar, porque tengo entendido que apoyan investigaciones. Sería magnífica cosa, porque hay que analizar siquiera 400 especies vegetales de comer, entre las cuales hay plantas tan útiles como el maní, no me refiero al maní que comemos, sino a otro que es tan bueno como el maní que no comemos, el sacha inchic. El sacha inchic es un maní del campo que produce no en el suelo sino en el aire, y que da no 4 o 5 granitos, sino da varios granos numerosos, sabrosísimos, y se está perdiendo, y se va a perder definitivamente. Y así como es, para no salirnos mucho del tema que estamos tratando ahora, le diré que hay que hacer un trabajo, pero pronto, antes de que se pierdan las especies que el país está poniendo pues en uso de la humanidad entera, ¿no? ¿Qué especies cree usted que se están perdiendo o se han perdido, y qué especies ya han tomado cierto prestigio? Vea usted, las que se han perdido son numerosas. Por ejemplo, la palabra Arequipay. Arequipay quiere decir lugar donde se cultiva el arequipe. Ahora, ¿qué es el arequipe? No sabemos. Yo pienso que la papayita, esa chiquita horrorosa, la papayita arequipeña, podría ser el nombre de Arequipay. De Arequipa. Y Arequipay, ¿dónde se produce la arequipa? ¿No? Es un dato. Después, la mayor parte de las plantas que terminan, de los nombres que terminan en ay, Tiabaya, por ejemplo. Tiabaya es el lugar donde se producía el tía. Ahora, ¿qué cosa era el tía? No sabemos. Hay que averiguarlo. Bueno, así hay varios de estos terminan en haya o simplemente en a. Son plantas que están en proceso de perderse y corren el riesgo de desaparecer definitivamente. Maestro Pulgar, quisiera que nos explicara usted algunas virtudes de plantas de la época prehispánica, o sea, domesticadas por el peruano anterior a la llegada de los españoles, que ahora sirven, pero en parte a la humanidad entera, y en parte inclusive los pobladores han perdido la costumbre de alimentarse, de utilizarles como alimento. Bueno, son muy numerosas las especies vegetales que están perdiendo permanentemente
su aceptación pública. Eso en gran parte porque el mercado no las ofrece. Luego porque no ha habido ninguna orientación del gobierno en ese sentido. Y finalmente porque la literatura contemporánea no abunda en escritos relacionados con esas especies. De tal manera que la gente que sabe ciertas cosas y que no encuentra otras personas que las comprendan, que no encuentran gentes que las coman, que no encuentran personas que las recomienden, terminan por olvidarlas. Y de esta manera se pierden casi todos los días, diría yo, alguna especie, y pronto nos vamos a quedar con un número muy corto y comiendo siempre las mismas cosas importadas y muy pocas de las nativas. E incluso las nativas muchas las comemos mal. Por eso yo en estos días estoy escribiendo un pequeño folleto que se llama Las plantas de comer que la gente come mal. Así como antes había escrito un folleto que se llama Las plantas de comer que nadie come, porque también existe eso. Hay cosas que pisoteamos en las calles, considerándolas venenosas, considerándolas inútiles, y sin embargo son muy útiles y son benéficas a la salud. Por ejemplo, le daré el mensaje de una planta sobre la cual he publicado un pequeño artículo y que no he conseguido que el comercio lo publique todavía. Se llama la lúcuma. La lúcuma es un árbol cuyo fruto es exquisito, perfumado, dulce, cargado de nutrientes, con 2 o 3 grandes semillas. Y cuando nosotros tenemos una lúcuma, comemos la pulpa, botamos las semillas. Entonces, ¿por qué comemos mal la lúcuma? Porque estamos despreciando un volumen que puede llegar a ser el 15 o el 20% del peso de la fruta, por el cual hemos pagado dinero y después arrojamos a la basura. Sin embargo, hay que guardar esta pulpa de la semilla. Se puede comer sancochada y es dulce, es agradable, o se puede comer tostada y da una harina muy buena para preparados de cualquier tipo de las golosinas que se comen en la casa. Tengo entendido que usted ha hecho estudios también sobre la semilla del pacay. Sí, sobre el pacay he hecho un estudio parecido. El pacay era el haba americana, mientras los europeos nos traen una haba herbácea, muy buena, por cierto. El haba ha hecho un gran servicio a la economía en el Perú, pero el árbol haba, que era el pacay, la Inga fillei concretamente, no se le aprovecha. Cuando llega la época de la maduración de esta fruta, se come solamente el arilo, es decir, la porción blanca o ligeramente lila que envuelve a la semilla. Se come por el dulce, casi como una golosina. Y la semilla, que pesa muchísimo y que viene a ser casi el 90% del peso de la fruta, se arroja a la basura. Sin embargo, hay 2 estirpes de este pacay o guava: la estirpe amarga y la estirpe no amarga. La estirpe amarga basta con recibir 1 o 2 herbores, se le quita el amargor y lo que queda se come como si fueran habas. Y la que no es amarga simplemente se cocina así al natural, se le puede tostar también como se tostan las habas, y se consumen con gran beneficio para la economía y para la nutrición. Así como esta, hay siquiera 40 especies de plantas que comemos, pero que estamos comiendo mal. Ahora, las plantas que comemos y que comemos mal por otro concepto, por ejemplo, el caso de la kiwicha. A la kiwicha en el gobierno anterior se le hizo una gran campaña y se logró hacer que se sembrara en grandes volúmenes. Hubo un error. El error fue pensar que se trataba de una planta para ser cultivada como se puede cultivar el trigo y ser cosechada con máquinas, o como se puede sembrar el frijol y se puede recoger con facilidad sin que se pierda el grano. La kiwicha no. La kiwicha es una planta que tiene que ser cultivada en jardines familiares,
para que el dueño de la familia, el jefe de la familia, sepa qué planta va a madurar hoy, cuál madura mañana, cuál pasado y cuál traspasado. Y entonces va a ir recogiendo la planta el día que madura. Yo, por ejemplo, trabajé en ONER durante algunos meses, 9 meses, y exactamente tuve la ocasión de asistir a la cosecha de la kiwicha que había sembrado. Y me encontré con que las plantas maduraban con 1 o 2 días de anticipación, y los que se anticipaban, al día siguiente perdían la mayor parte de la semilla por la dehiscencia de los frutos. De tal manera que cuando no se cosechaba el día que debía cosecharse, se perdía una gran parte de la cosecha. Y son plantas que pueden producir hasta 1 kilo de fruto por cada unidad. De tal manera que es una cosa extraordinaria. Pero tenemos que cultivar en huertos familiares y cosecharla familiarmente. Es una cosa importantísima. Luego, por ejemplo, hay un frijol que se conoce con el nombre de zarandaja en la costa del Perú, especialmente en el norte. Le llaman sandaraja también en otros sitios. Y en Huánuco se llama pushpo. Igual que en la selva. Igual que en la selva. Esta es una planta valiosísima porque tiene más de 21% de proteína. No tiene más de 1% de grasa. Tiene grandes cantidades de hidratos de carbono, muchas sales minerales y es muy agradable al paladar. De tal manera que se puede comer grandes cantidades sin fatigarse, sin que produzca hastío. De esta manera, entonces yo creo que, por ejemplo, hablar de que hay pobreza en Piura, o de que hay pobreza en Tumbes y en Chiclayo, es absurdo, porque allí lo que sobra es justamente la zarandaja que el pueblo no come. Yo estuve haciendo una campaña con la gente de Piura, y le pregunté al mozo del hotel si había desayunado ya, y me dice, sí, ya desayuné. Y le pregunté, ¿ya ha comido zarandaja? No, me dijo, esa es comida de pobres. Y le dije, justamente porque es comida de pobres, todos tenemos la obligación de consumirlo cada día. Es un alimento de primera calidad. Este es el estado de ánimo de la población. Hay que reaccionar muchísimo. De manera que hay pues una serie de factores por los cuales cada vez consumimos menos alimentos de los que son exquisitos para la mesa y utilísimos para la economía. Sí, y además la zarandaja es una planta que resiste muy bien la sequía. Eso. Es una ventaja para el norte, donde a veces falta agua a pesar de las grandes represas que se han hecho. Y a propósito de esto que usted dice del mozo del hotel que dijo que era comida de pobres, hay muchos alimentos prehispánicos que han perdido prestigio, si se quiere, prestancia. Para amenizar un poco esta reunión, yo quiero recordarle la anécdota que nos pasó en Tarma, cuando viajábamos a ver la localización de Ciudad Constitución, y fuimos a almorzar al mejor restaurante que nos recomendaron el turistas, porque ya estábamos cansados del hotel de turistas. Y yo pedí una sopa, y usted pidió su lomo de siempre, y en la sopa había una yuca un poco dulce, que yo creí que era racacha. Y cuando terminé, usted me preguntó qué tal había estado la sopa, y le dije, muy buena, porque después de muchos años comía racacha. Y usted le llamó al mozo y le dijo, yo quiero una sopa igual, pero en vez de 2 tajadas de arracacha, póngame 4. Y el mozo indignado se dio la vuelta y se fue. A los 2 minutos apareció la dueña del restaurante a preguntar quién había pedido la arracacha, y usted le dijo que era usted el que había pedido, y luego le hizo una explicación como de 15 minutos sobre las bondades de la arracacha. Valor alimenticio, que se le podía comer las hojas, el tallo, en fin, era una planta que se podía utilizar todo. Así es. Y al final la mujer se dio la vuelta y le dijo, aquí no cocinamos arracacha. Sí, porque la gente cree que la arracacha es comida para chanchos, y eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que también los chanchos la comen con delectación. Y esta es una planta que debería convertirse en la planta reina del Perú, porque viene a ser la única que permite comer hojas, ramas, tallos y raíces. Ninguna otra planta tiene tales virtudes. Sí, pues. Doctor, dígame usted, ¿qué piensa del cuy? Este animalito que ahora en los últimos años has comenzado a ser estudiado en La Molina, pero del cual usted ya nos hablaba de hace
hace casi 50 años, Eso de es. las bondades. ¿Cuál cree usted que podría ser el Mire, porvenir y su importancia? Mire, Carlos, hace 50 años que yo he escrito un libro que se llama El Curío Cuy. Me pasó con este animalito, esta anécdota se la voy a referir. Había perdido trabajo en Bogotá y estaba tratando de conseguir un empleo. Y el ministro de Agricultura publicó un aviso que decía: señor ciudadano, si usted conoce alguna especie de animal que se le podría criar en el campo para que reemplace a la carne de vacuno que ahora se consume en exceso, sírvase comunicarlo. Yo inmediatamente dije, voy a escribir pensando sobre el cuy, ¿no? Pero me abstuve. Pero como apareciera el aviso por 2 y 3 veces más, inmediatamente mandé una carta al ministro de Agricultura diciéndole: señor ministro, yo le aconsejo que usted críe cuyes. 2 días después, estando almorzando, llegó un enviado propio del ministro y preguntó por mí. Entonces le dije: soy yo. Me dijo: el ministro quiere verle ahora mismo. Dije: bueno, ojalá tenga éxito. Fui allá, me subieron a un 3er piso del Ministerio de Agricultura y me encontré con el ministro y 3 personas más. Me dijo: oiga usted, estamos vivamente interesados en su carta. Lo único que pasa es que aquí nadie sabe qué cosa es cuy. Entonces yo dije: bueno, es así. Expliqué cómo era el animal. Y después de que yo había explicado, una de las personas que estaban ahí presentes dijo: no, digo, eso acá en el Perú se llama, aquí en Colombia, se llama curí. Y se le cría en el sur, se le cría en Pasto, el límite superior de la conquista incaica. Así es. De tal manera que el ministro me dijo: oiga usted, ¿y usted puede trabajar ahora mismo en esto? Le dije: estoy desocupado, soy peruano, estoy desterrado y necesito trabajo. No, no me preocupe que sea peruano ni que sea desterrado, me dijo. Ya está usted colocado. Me dieron un puesto, me dieron un automóvil, un jeep, chofer y sueldo. De manera salí de esa reunión, salí ya perfectamente acomodado para un tiempo largo. Viajé 6 meses por el territorio y escribí un libro que se llama El Curío Cuy. Tiene como 240 páginas, todo sobre el cuy. Este es un animal maravilloso. Como elogio, un poco exagerado quizá, que las generaciones venideras no se ríen de mi exageración, podría decirle que es el único mamífero que nace adulto, porque después de un lapso pequeño de proceso genésico, este animalito nace con el pelo completo, los huesos duros, los músculos firmes, con gran capacidad para escaparse, él mismo rompe el cordón umbilical. Este animalito puede comer porque tiene dientes completos aún antes de mamar, es decir, y a los 90 días ya otra vez tiene eficacia genésica y puede reproducirse. Este animal se come perfectamente, su carne es exquisita, su grasa es muy nutritiva, no hastía. Si se le dora convenientemente, se puede comer con los huesos y todo. Se le come preferentemente como picantes, pero es un magnífico plato cuando se le fríe, y cuando se le dora, y cuando se le aplasta con piedras, en lo que los arequipeños llaman el cuy chactado. Este es un animal al cual la humanidad no le ha exigido todavía el servicio que este animal tiene que prestarle, por cuanto va a permitir producir carne en todas las casas rurales y en las suburbanas. Y su poder alimenticio. Es nutritivo de primera clase, tiene más de 20% de proteínas, tiene muy poca grasa y la grasa es asimilable, no tiene colesterol. Doctor, yendo todavía dentro del aspecto cultural de su vida universitaria, usted es cofundador del Instituto de Geografía de San Marcos, pero además ha hecho muchas publicaciones. Quisiera que nos cuente algo sobre cómo es que se funda el Instituto de Geografía y después nos diga algo sobre las
publicaciones que tiene, porque casi todos se refieren a recursos naturales. Sí. Mire usted, el doctor Luis Alberto Sánchez, que me llevó como catedrático a San Marcos, me dijo un día que había llegado un profesor europeo, creo que francés, Marpier. Eso es, que le estaba hablando de la conveniencia de hacer algo en geografía. Entonces yo le dije, lo que hay que hacer es una facultad de geografía. Pero Sánchez me manifestó que no había ninguna tradición de San Marcos para crear nuevas facultades. Lo que se podría crear quizás sería algo así como un instituto vinculado al rectorado. Entonces yo le tomé el pensamiento y redacté, no sé si con Sánchez, también con él, pero además con ese profesor extranjero que fue, creo que Marpier, sí. y con alguna otra persona más, creo que con el coronel de Anderas, sí. Y le presentamos un proyecto creando el Instituto de Geografía, que no pudo convertirse en facultad porque no había tradición de crear facultades en San Marcos, y se creó el instituto que hoy día se ha convertido no solamente en una facultad de geografía, sino también en la facultad de ingeniería geográfica, de lo que usted ha sido dignísimo decano. Pero dígame usted, doctor, ¿usted cree de que esto ha contribuido al conocimiento del Perú? Claro, indudablemente. Podríamos decir que la geografía científica comienza con un instituto de geografía. Antes no había uno que otro aficionado que trabajaba sobre geografía. De cuando en cuando se escribían monografías sobre determinadas áreas del país, departamentos o provincias, pero sentido geográfico, científico, se despierta a la raíz del instituto, antes no. Dígame usted, cuando está en San Marcos, usted ha publicado una serie de artículos sobre muchos recursos naturales. ¿Podría mencionarnos algunos? Sí, yo he publicado alrededor de una 50 de artículos sobre recursos naturales. Comencé con uno muy importante que se llama La Quinoa. Es prácticamente un libro como con 300 páginas. La quinoa no ha merecido una nueva edición en el Perú, se ha hecho una nueva edición en Colombia. La quinoa en Colombia se llama suba. Suba quiere decir grano alimenticio, y ciertamente es un grano, es uno de los más alimenticios de todos los granos que existen, porque tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, tiene vitaminas en grandes cantidades, y tiene una virtud extraordinaria, y es que sirve también como alimento de las aves. Quiero contarle una anécdota. Mandaron un PhD avicultor a Tingo María para que introdujera pavos a la selva. Este hombre se instaló muy bien, importó una gran cantidad de alimentos concentrados, todos importados, y llevó 500 pavitos. Los pavitos empezaban a morir todos los días, se morían y se morían. El alimento concentrado, balanceado, de primera calidad, no daba resultado. Tenía este gringo PhD en avicultura, tenía un ayudante, un muchachito de Huánuco, y el muchachito le dijo: oiga usted, mister, regáleme esos pavitos que se van a morir. ¿Para qué quieres? Se van a morir, no te sirven para nada. No, le digo, regálemelos. Bueno, se llevó 30 pavitos. Pues pasaron varios días, el gringo se olvidó de los pavitos y le preguntó un día: ¿y los pavitos? Ahí están lindos, le digo. ¿Cómo lindos? Le digo, vamos a verlos. Fue a ver, los pavitos estaban lindos, más crecidos que los que él tenía, con alimentos concentrados. ¿Cómo los crías? Con quinoa, le dijo. Los estaba criando con quinoa. La quinoa es el mejor alimento para la cría de aves. Y en Colombia ha cumplido una misión histórica notable, pues. Cuando el cura Pedro Verdejo, que venía en la expedición de los alemanes, entra a Bogotá, llevaba en su espalda una jaula con 4 gallinas y un gallo, y llega a Bogotá cuando ya no había que darle de comer a las gallinas, y entonces le dicen: dale quinoa. Efectivamente les dio quinoa, y con la quinoa se revivieron las gallinas, pusieron muchos huevos, nacieron muchos pollitos, y con la quinoa se diversificaron, se multiplicaron. Entonces las gallinas empezaron a cubrir todo el territorio aledaño a Bogotá.
todos los contornos, y después fue por los caminos del sur y llegó al Perú antes que los conquistadores. La gallina ha invadido América a una gran velocidad, igual que el plátano, a una gran velocidad, yendo de mano en mano y de gente en gente, hasta poder cubrir el territorio entero antes de que los conquistadores lo distribuyeran. Esta es una de las virtudes de la quinoa. Pero la quinoa, su importancia es que se convierte en el mejor alimento para el hombre. Sirve como alimento básico. Y aquí lo estamos comiendo cada vez menos porque no se ofrece en el mercado. Se exporta. Casi toda la producción se exporta. Se exporta. Pero también importamos algo de quinoa de Bolivia, de tal manera que así hay pues muy poco consumo. Y a eso tenemos que ponerle freno. Hay que cultivar más quinoa, no solamente en los niveles altos, de la Quechua y de la Suni, sino también en la propia costa. Yo he visto en algunos sitios perfectamente desarrollar la quinoa aquí en la ciudad de Lima, en algunos jardines, con gran éxito económico. Doctor, cuando usted hace sus 8 regiones naturales, que en realidad son 8 pisos ecológicos, en un primer momento, y ahora ya se reconoce, Olivier Dolphius, por ejemplo, el geógrafo francés, en los libros que estoy escribiendo últimamente, ya él utiliza su teoría como una teoría ecológica. Sí. De modo que quienes vinieron después, como fueron extranjeros, se les dio la autoría de que eran los primeros que venían a señalarnos de que en el antiguo peruano se cultivaban en diversos pisos ecológicos y luego se complementaban. Pero eso ya usted lo había dicho hace más de 50 años. Pero tengo entendido que ahora usted ha complementado, ha ampliado esta visión ecológica. Quisiera que con una primicia nos dé acá. Bueno, es una buena ocasión para que se perpetúe el recuerdo de usted. Cuando yo comienzo el estudio de las 8 regiones naturales, le pongo regiones cuando debía haberle puesto zonas. Pero le pongo regiones porque el sabio Tello me dijo que había que combatir a las 3 regiones con 8 regiones. No se podía combatir a 3 regiones con 8 zonas. Entonces, por eso, esa fue la razón. Pero como el peruano por naturaleza es ecólogo, el peruano descubre que hay 8 grandes zonas de vida natural, humana, animal y vegetal. Esas son las que han entrado pues, al conocimiento general, del que podemos recordarlas. Y climática. Claro, todo se cumple en cada región, en todos los aspectos de las grandes riquezas naturales, de las 10 grandes riquezas naturales. Entonces entra, por ejemplo, el clima, entra el suelo, el subsuelo, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, el mar cuando hay, la flora, la fauna y los grupos humanos. Todo queda completamente dentro de cada una de las regiones. Estas son 8. La primera, la que linda con el mar, que va desde el nivel del mar hasta los 500 metros, es la chala o costa. Después viene de los 500 para arriba hasta los 2300, viene la yunga en la vertiente occidental y solamente de 1000 para arriba en la vertiente oriental. Esta es la yunga marítima, la que da acá al mar, y la yunga fluvial, la que da a los grandes ríos amazónicos. Más arriba viene la Quechua, que es la región de los 2300 hasta los 3500. Esta es la región templada, la región más bella para la vida del hombre, óptima, y la que generó la leyenda de Jauja, que rodó por el mundo entero, y hasta ahora se habla pues de Jauja como de un país de maravilla. Hasta ahora yo en Europa, cuando en alguna oportunidad en las clases de geografía en San Provence un alumno preguntó sobre alguna cosa de gran abundancia, la respuesta del profesor le dije, esto no es la Jauja, como una cosa, no solamente de un clima extraordinario, sino de una cosa de gran riqueza. Perdón que le No, es que es así, y me alegra saber que todavía se usa en Europa, porque es la leyenda que viene de allá, pues, sí. Viene allá más del pensamiento de la Jauja, que donde se siembra poco y se cosecha mucho, donde hay animales siempre con abundante producción de carne y de grasas y de golosinas, donde las plantas
son óptimas por su forma, por su color, por su sabor, por su capacidad nutritiva. Es decir, jauja viene a ser el sumo, y porque además el hombre no se enferma ni muere, sino después de muchos años de vida. Más arriba de jauja viene la tierra de la Suni o Jalca, que es la tierra de los chucuyes, es la tierra en donde el cuy se domestica, es la tierra en donde hay productos muy concentrados, como por ejemplo el chocho. La palabra chocho o tarwi quiere decir generoso, generoso. Es una planta que tiene pues 45% de proteína. No hay ninguna planta en el mundo que tenga tanta proteína, y esta lo posee. Y posee además grasa, y posee alimentos de primera clase. La gente ya no come chochos. En uno que otro pueblo, de cuando en cuando en las fiestas, se sirven matecitos chiquitos de ensalada de chochos, que viene a ser el gran atractivo para la fiesta. Y me decía un etnólogo, la gente no viene tanto por la misa cuanto por la ensalada de chochos. Puede ser que tenga verdad en eso, pero yo no creo. En todo caso viene por las dos cosas. Más arriba viene la puna, que va desde los 4.000 metros hasta los 4.800. Es la tierra del graminetum, es la tierra donde están los caméridos sudamericanos, la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Es de la tierra del pastor, la tierra del jatiri, del aguajiri. Esta es la tierra en donde la gente evidentemente ha tenido la virtud de cultivar la papa amarga y de convertir la papa amarga, que de por sí no se puede comer, mediante un proceso de deshidratación, fermentación e insolación, se convierte en el shiri, que da el chuño, y el chuño es la harina comparable a la harina de trigo. De manera que la puna fue en otros tiempos la tierra donde se producía el pan del Perú, y ahora el pan del Perú se produce con harina importada. Más arriba viene la tierra blanca, la tierra de la janca, de los 4.800 o 5.000 para arriba, hasta más de los 6.000, hasta en el nudo más alto, que es el Huascarán, y allí no tiene presencia sino un hombre que sube a la tierra más baja, que es el hombre del Ritiruna, o sea, el hombre que trabaja con el hielo, el hombre hielo diría su nombre. Este hombrecito saca pequeños bloques de hielo de 15 o 20 kilos, los pone a sus espaldas, y con ellas baja hasta encontrar las espaldas, los lomos de las llamas, y con eso va a todo el resto del territorio. Ahora no se explica mucho la expresión de este hombre, pero en el pasado sí, porque en el pasado se comía siempre como ahora, se bebía frío y se comía caliente, de manera que para poder beber frío había que tener el hielo de los nevados, que ahora no, ahora se produce en la casa, pues con las máquinas que producen hielo, o porque se compra hielo a granel. Sin embargo, en el pasado no había ningún hielo si el Ritiruna no intervenía. Ya en el otro lado tenemos dos regiones más, la región de la Rupa Rupa, que va de los 1.000 metros a los 400 metros, que es la selva alta, y la región donde vive el chuncho, que viene a ser el gran recolector, el más generoso de todos los recolectores de la tierra, porque da remedios, da venenos, da colores, da tintes, da adornos, da pepitas de oro. Es decir, el más generoso de todos los hombres que hay es el chuncho. Este hombre ha llenado con semillas todo el territorio. La mayor parte de las plantas proceden de la selva alta. Y más abajo está la selva baja, o sea, la Omagua, en donde está el famoso hombre que viene a ser el padre de los hombres. El padre de los hombres, porque la mayor antigüedad viene de allá. ¿Cuántos años hace? 20.000, 30.000 años, no sabemos exactamente. Pero de la selva procede el hombre más antiguo, de manera que hay que tenerle un sentimiento de gratitud para el hombre de la Omagua. Estos son, digamos, las ocho grandes zonas de vida natural. Ahora, el ecólogo peruano nota que hay mucha amplitud en algunas de estas zonas, salvo en una no hay mucha, en las demás sí. Y divide cada una en tres: la parte baja de la zona, que se llama Lurin, la parte media de la zona, que se llama Chaupi, la parte alta de la zona, que se llama Hanan. Entonces hay Chaupi Chala, Hanan Chala, Lurin Chala, y así con todas las otras 8. Y tenemos 8 por 3, 24. Entonces hay 24 zonas medianas. Hay 8 grandes, 24 medianas. Zonas de transición serían. No son zonas también con sus características propias, con sus productos propios.
pero no las, digamos, no las usamos detenidamente para no complicar más el aprendizaje, ¿no? Doctor, para terminar con estos recursos naturales, usted alguna vez me explicó de que el antiguo peruano hacía estas sopas tipo Maggi que ahora se hacen. Claro. Había una cosa muy importante, pues, ellos conocían lo que llamaba el chiguairo. El chiguairo se hacía generalmente de carnes secas, o sea, de charqui, y hacía el charquicán de pescado, o el charqui hecho de los mamíferos, y se molía con sal, con ají, con toda clase de condimentos, y una vez que estaba ya convertido en una masa un poco densa, se tomaba en el cuenco de la mano, se le daba forma de bolitas y se dejaba secar al sol. Esto, para que no se hidratara, se le envolvía generalmente con cuero, se hacían diferentes tipos del animal, se convertían en bolsitas para llevar el chiguairo. Entonces el viajero llevaba por cada día de viaje una bola de chiguairo por cada viajero. Y al llegar al final del viaje simplemente se hervía agua, se echaban las bolitas, se diluía y se tomaba un caldo concentrado, muy alimenticio y muy sabroso. Doctor, en su fructífera vida, usted no solamente ha sido profesor universitario, sino que ha creado universidades. Díganos usted cuáles son las universidades que ha creado. Vea usted, yo quería explicar que la suerte ha sido conmigo generosa porque me ha deparado la ocasión de fundar 6 universidades. Y ahora me encuentro con el deseo de fundar una 7ª, pero no sé si se perfeccionará o no. En todo caso, cuando yo llegué a Colombia tuve que estudiar pues como los colombianos para poder alternar con ellos, entonces que ellos dominaban y que yo ignoraba totalmente. Pero pasados unos 4 años, yo llegué al 48, de tal manera que después ya el 52 ya tenía algunos nexos con todos los académicos y con todos los científicos colombianos, quienes son gente muy generosa. Me habían incorporado a las academias de letras, de historia y de ciencias, de manera que estaba muy vinculado con la intelectualidad colombiana. Y hablando con 2 amigos colombianos, que son Jaime Forero Valdés y Joaquín Molano Campuzano, hablamos de la conveniencia de hacer una universidad nueva. Entonces yo les dije, claro, porque hay que fundar 5 facultades completamente nuevas que Colombia no tiene. Entonces se interesaron mucho por saber cuáles eran, y yo les dije esto: vean, de las 5 facultades que hay que fundar son, primero, la facultad de geografía, porque en Colombia la geografía solamente se estudia en la secundaria y no se estudia en la universidad. Y eso me da lugar a hacer un paréntesis y a contarle una anécdota muy breve. Cuando a mí me llevaron donde el rector de la Universidad Nacional de Colombia para que me nombraran catedrático, y me preguntó qué cátedra dictaba yo dicto geografía. Se llamaron al secretario de la universidad, el secretario dijo, no se le puede nombrar, dijo, porque acá la geografía no tiene nivel académico universitario. Entonces el rector me preguntó, ¿y usted qué propone? Y yo le propongo que usted, como un rector joven y progresista, cree la primera cátedra de geografía. Me dijo, bueno, se la encomiendo a usted. Le acepté inmediatamente y he creado la cátedra que se llama de Geografía General y de Colombia, para poder entrar yo, a pesar de ser extranjero, a dictar la cátedra que le ha dictado durante 10 años en Colombia. Bueno, seguimos. Entonces, cuando yo propuse que la primera cátedra sería la cátedra de Geografía, el ministro de Educación dijo, sí, la acepto, porque no existe esa cátedra. La segunda cátedra, le dije, va a ser de recursos naturales, porque ustedes ahora estudian numerosos recursos naturales, pero hay cientos de recursos que no los estudian, porque nadie se prepara en su conocimiento. ¿Y por qué no se prepara? Me dijo, porque no hay una facultad de recursos naturales para que la gente estudie esos recursos. Me dije, ¿cuáles serían? Entonces le enumeré los recursos rápidamente. Me dijo, excelente, también la acepto, y la aceptó. De esa manera, entonces, la segunda facultad fue la de recursos naturales. La tercera facultad, le dije, va a ser la de Economía del Desarrollo, porque va a ser que cuando estos recursos naturales produzcan grandes cantidades de capitales
y de mercancías y de beneficios para la comunidad tienen que ser aprovechados en la producción, en la creación de empresas, tienen que ser aprovechados en la organización de muchos comercios, de muchas actividades, y eso no lo puede hacer sino un economista del desarrollo. Y para eso entonces fundamos la tercera facultad, que será de Economía del Desarrollo. También la aprobó inmediatamente. Luego me dijo, ¿y la quinta? Yo a usted le dije, Colombia tiene 3 mares, el Pacífico, el Atlántico y el Amazonas, que no lo use para nada. Le dije, pero el Amazonas es el río, no le dije, pero también es un mar, si es que se aprovecha adecuadamente. Y hay que crear entonces la Facultad de las Ciencias del Mar, que no existe todavía. Ah, me dijo, es estupendo, hay que crearla inmediatamente. Y así aprobó la 4ª facultad. Finalmente me dijo, y bueno, ¿y la 5ª cuál es? Le dije, vea usted, Colombia no tiene en ninguna facultad la facultad de la diplomacia, por cuanto Colombia hace muy buena diplomacia, pero no la produce. Colombia no la estudia adecuadamente. Entonces hay que crear una facultad que se llama de la diplomacia y las ciencias diplomáticas. ¿Y aquí en el Perú, doctor? En el Perú yo he creado 5 universidades, porque al regresar de Colombia traía la idea de crear una universidad parecida a la que había fundado en Colombia. Entonces fui a Huánuco y en Huánuco les dije, yo vengo de haber estado desterrado y les doy cuenta de cómo he empleado mi tiempo en el destierro. Y les conté que entre otras cosas había hecho la universidad y que yo quería en Huánuco. La gente aplaudió, pero ahí se quedó. En cambio habían oído eso Ramiro Prealé y Jesús Vélez Lizara, que estaban en esa misma reunión. Entonces pasados unos días me visitaron y me dijeron, nosotros te pedimos que funde la universidad en Huancayo, pero que funde la universidad nacional. Le dije, no, nacional no, tiene que ser universidad privada para que nosotros la podamos manejar. ¿Y qué hacemos? No tenemos dinero. Le digo, ¿cómo no hay dinero? Le digo, pues si hay comunidades aborígenes, hay comunidades que pueden dar una serie de aportes. ¿Cuántas comunidades hay entre Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco? Más de 300. Entonces nos conectamos con las comunidades y fundamos la Universidad Comunal del Centro del Perú. La Universidad Comunal entonces yo la fundé con 12 facultades nuevas, todas nuevas, que no las enumero para que no gastemos mucho tiempo, pero que todas cayeron como una necesidad para el país. Y muchas han sido repetidas. Para contarte un solo dato, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Forestales no la había fundado la Universidad Agraria no la había fundado. Entonces la fundamos por primera vez. Y a raíz de esa fundación, 2 o 3 años después, la Agraria la fundó. Y así con numerosas otras facultades. Luego viene el ataque a la obra que yo había creado. Me atacan los alumnos que querían que no se les cobrara nada, que no se cobrábamos sino 300 soles, pero 300 soles parecía exagerado junto a la propaganda de los demagogos que decían que no había que pagar ni un centavo. Entonces el producto lo que quisieron fue la nacionalización. Pero antes había usted creado filiales. Claro, antes yo había creado las filiales de Huancayo, la de Lima, que es la Villarreal, la de Huánuco, que es la de Hermilio Valdizán, la de Pasco, que es la de Alcides Sánchez Carrión, y la de Huacho, que es la de el solitario de Sayán, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, el nombre de él. De tal manera que esas 5 universidades, cuando se produce la nacionalización, no las pueden terminar, y van dando leyes convirtiendo cada filial en una universidad. La primera fue la Villarreal. Dijeron, se crea la Universidad de la Villarreal, convirtiendo en ella la filial de la Universidad Comunal del Centro del Perú. Y así con todas. También que ahora son 5 universidades nacionales, por lo cual me ha deparado, como decía yo al comenzar, la suerte de fundar 5 universidades nacionales en el Perú, más una universidad privada muy importante, que ocupa gran prestigio en Colombia, que es la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Doctor, pero yo creo que donde usted desarrolló al máximo sus actividades, su potencialidad intelectual, fue cuando pasa a San Marcos. Bueno. Porque en San Marcos tiene usted un alumnado muy grande, que vimos en usted a un maestro líder,
que revoluciona la enseñanza de la geografía, porque hacíamos muchos viajes, salíamos al campo, era un estudio de gabinete y de campo. ¿Qué recuerdos en forma rápida de su paso por San Marcos? Bueno, lo que tú has dicho me parece pues ciertamente lo más positivo que se ha hecho en San Marcos. Primero, haber conseguido que todos los alumnos contribuyeran con su trabajo gratuito a la elaboración del diccionario geográfico toponímico. Yo conseguí que por lo menos unos 500 muchachos hicieran fichas, y con estas fichas más las que se consiguieron de un pequeño personal que recibía un ingreso mínimo insignificante, hemos llegado a cerca de 800.000 fichas, papeletas de investigación toponímica, que ahí están en San Marcos. En San Marcos no sé si quedan todas, pero por lo menos deben quedar unos 600.000 papeletas, que son un buen valioso aporte para cualquier obra futura que se quisiera hacer. Luego, en San Marcos yo procuré que todos hicieran una monografía de los lugares que conocían bien, de sus pueblos, de los pequeños sitios que habían visitado alguna vez, también que hicieran estudios de los vegetales, de los animales, de las costumbres típicas de los sitios. Y yo todavía tengo en mi poder una gran cantidad, como de 15 o 16 metros largos de anaqueles así, llenos de monografías de los alumnos, que son varios miles de monografías que no he podido aprovechar debidamente, pero que tienen que ser aprovechados, porque allí hay un montón de mensajes del pasado. Algunos se han publicado con nombres de ensayos geográficos, otros no se han publicado todavía. Hay personajes geográficos también, me acuerdo. Claro, los personajes geográficos son numerosos, y que yo cada día voy aumentando eso, y en eso me colabora mucho mi esposa, porque ella cada vez que ve algún personaje geográfico inmediatamente lo apunta y lo describe. Sí. Después en San Marcos se hizo pues una serie de viajes a los que usted ha aludido antes con gran generosidad. En esos viajes se le mostraba el paisaje, se le mostraba la manera de ver las cosas, porque no solamente mirar sino ver, porque uno mira mucho y ve poco, de manera que hay que enseñarles a ver las cosas que efectivamente valen en cada sitio, y eso ha servido. Mucha gente se han hecho tesis, han hecho monografías que se han convertido en tesis de bachiller, en tesis doctorales, y tengo alumnas y alumnos que han hecho monografías. Incluso recientemente ha habido una monografía muy importante sobre una población de Ancash y otra sobre la población de Junín, de tal manera que así constantemente se van presentando solicitudes de personas que hicieron monografías antes y que ahora quieren ponerlas en actualidad. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el viaje que se hizo a Pucallpa en la década del 40, el 45, 46 me parece. Claro, hemos hecho varios viajes. Pues no, pero ese fue el viaje quizás más largo, y una carretera que recién se inauguraba y que era prácticamente un viaje de expedición, porque si llovía había la posibilidad de quedarse en el camino. Y con suerte nosotros hicimos bien el viaje, e inclusive visitamos una plantación que había de cascarilla en la zona de la Cordillera Sur, que después fue totalmente abandonada. Doctor, algo muy rápido sobre su paso por la política y por la diplomacia. Bueno, mira, la política yo ingresé por una circunstancia muy particular. El año 45, las elecciones se hicieron por elección distrital, por elección provincial. De tal manera que cada quien, la provincia, escogía a su diputado. A mí, mi pueblo, que es Pachitea, me eligió diputado. Yo saqué prácticamente el íntegro de los votos, porque las únicas dos ánforas que venían del Posuso, y que por un acto de prepotencia mi contrincante electoral, el señor Cucuruzi, ya muerto, dijo: no, esas ánforas han sido violentadas, yo pido que se anulen. Yo dije: está bien, yo pido que se anulen, está bien, acepto que se anulen, pero que se escruten. Porque yo sabía que yo no había hecho nada, pues, ¿no? De manera que se anularon y luego se abrieron. Y todos los votos eran para Cucuruzi, porque había pedido que se anularan las ánforas. Bueno, gané las elecciones, fui elegido secretario de la Cámara
cosa que me honra mucho, porque tuve votos tan altos como los que tenía Manolo Soane, por ejemplo, ¿no?, en las elecciones, siendo así que yo no estaba vinculado todavía a ningún partido, ¿no? Pero en los primeros días yo presenté algunos proyectos. Entre los proyectos presenté uno, por ejemplo, declarando libre la extracción de la madera, porque el gobierno de Prado había decretado que la madera de Puerto Maldonado la podía extraer A, la de Tingo María B, y la de del norte, la de Coral Quemado C. Entre tres personas se distribuía la madera en el Perú. Yo no podía soportar semejante vileza. Bueno, entonces presenté un proyecto, pero el proyecto lo mandaron a 20 comisiones. Yo dije, aquí no puedo hacer absolutamente nada, pues, ¿no? En lo que no querían que saliera nada, ¿no? Claro. Entonces coincidió eso con un viaje que yo hacía con Carlos Chauvin a Tingo María, a Huánuco. Chauvin había sido elegido senador por Huánuco y yo diputado por Pachitea. Estando en esta tarea, más o menos a la altura de la laguna de Ticlio, no sé cómo se llama la laguna, tanto de Ticlio, sino un poco a la bajada de Ticlio, sí. Entonces, me dijo Chauvin, ¿tú conoces el Cuyuro? Le dije, claro que lo conozco. ¿Podías encontrarlo? Le dije, claro, aquí en la laguna hay. Entonces nos bajamos de la laguna, dejando el carro, más o menos cerrando el camino. Encontré rápidamente el Cuyuro, lo comimos, es riquísimo, un Cuyuro helado. Estábamos en eso cuando me dijo Chauvin, ¿hoy tú conoces a Víctor Raúl? No, le dije, no he tenido ocasión, sé quién es, pero no lo conozco. Me dijo, ahora te lo voy a presentar porque ahí acaba de llegar ese auto, es de Víctor Raúl. Había llegado Víctor Raúl y se paró al ver el carro de Chauvin, ¿no? Subimos rápidamente. Una vez que llegamos al automóvil, Víctor Raúl muy cordial conmigo, me atendió mucho, me dijo, que venga mi auto, me dijo, no se vaya al suyo. Y después le dijo a Chauvin, anda tú al carro de Pulgar Vidal y Pulgar Vidal se va a quedar aquí a mi lado. Y me quedé al lado de él, bueno, con lo cual lo conocí, fuimos viajando a La Oroya a Cerro de Pasco a Huánuco, y de Huánuco a Tingo María. Y llegando a Tingo María, Manolo Soane le dijo a Víctor Raúl, ¿y qué tal compañero de viajes Pulgar Vidal? Le dijo, yo creo que es un excelente compañero de viaje, pero yo espero que sea un mejor compañero de partido. Después Víctor Raúl me pidió que yo me incorporara al partido, y yo me incorporé, pues que muy gustoso, ¿no? Claro. Porque además yo necesitaba pertenecer a un grupo político, no podía ser independiente como era, ¿no? Porque no se conseguía absolutamente nada. Eso fue, digamos, la entrada a la política. Trabajé 3 años, fui también bibliotecario del Senado. Después, un buen día se sublevó la armada en el Callao, le echaron la culpa al APRA, y el hombre a quien habíamos elegido presidente, que fue Pepe Lucho Bustamante, nos puso fuera de la ley con un decreto simplemente asqueroso, porque dice, por cuanto el APRA se ha puesto al margen de la ley, se le declara fuera de la ley. Nos declaró fuera de la ley, nos embargaron todo lo que teníamos, nos convirtieron de lo que teníamos en cero, nos negaron toda personalidad. Yo logré asilarme porque Margarita, mi esposa, consiguió el asilo en la Embajada de Colombia, cuando ya no se podía entrar a ninguna embajada. Yo entré, de todas maneras, después de una serie de peripecias que no es el caso de relatar ahora. Estuve asilado 2 meses, y esos 2 meses sirvieron para que me dieran el salvoconducto, con el cual fui a dar desterrado a Colombia. Luego volvió allá como embajador. Pero después de 10 años, de todas las peripecias de 10 años de desterrado, 5, y cada día de 5 de miembro de la universidad, ¿no? Ya. Maestro Pulgar, usted que es amauta, o sea, uno de los sabios del Perú. Gracias por esa opinión tan generosa. Hace poco le han dado el premio máximo de la Amazonía, que es el premio Paucaro. ¿Qué mensaje dejaría usted, no solo a la juventud, sino a toda la población peruana, sobre el Perú, sobre el porvenir del Perú, sobre el porvenir de la selva, de los Andes, de la costa? Yo quiero decirle que a mí me llena de consternación cada vez que oigo decir si el Perú tendrá futuro. Hay gente que todavía piensa si vamos a tener o no futuro. Esto es ciertamente una felonía.
El Perú naturalmente no solo que tiene futuro, sino que ha tenido una inmensa grandeza y va a tener un gran futuro, porque tenemos tierra, tenemos gente, tenemos toda clase de posibilidades. Lo único que se necesita es que la gente adquiera conciencia de lo que es ser peruano, y ser peruano consiste en utilizar lo que tiene el Perú, ponerlo al servicio de la colectividad, desarrollarlo como empresa, y como empresario cumplir con sus compromisos, no hacer como lo que han hecho desgraciadamente tantos empresarios que han ofrecido dividendos y nunca los han pagado, de mucha gente que han tenido empresas que nunca han dado recursos a sus asociados. Tiene que ser gente que cumpla a cabalidad con sus compromisos, tiene que ser gente que sirvan a la colectividad y que sirvan a la grandeza del Perú, que no es la grandeza de las armas, ni es la grandeza de la economía particular, sino la grandeza de la economía de las personas, la grandeza de la economía de las familias, la grandeza de del pan generoso que el padre puede llevar todos los días a su hogar. En lo que respecta a la ecología, ¿qué le parece? ¿Qué piensa usted de lo que puede suceder si no se controla esta explotación irracional que hay en la selva, también en los Andes, la contaminación de aguas en la costa? Yo sí creo que tenemos una inmensa responsabilidad. Hay que organizar bien nuestra legislación ecológica. Tenemos un código ecológico, pero ya ha sufrido tantas modificaciones y tantos recortes, y además no se le cumple. Hay que convertirlo en un código que se convierte en algo así como la lectura ordinaria, la lectura diaria de cada uno. Y luego tenemos que completar, pues como veníamos diciendo antes, a las 8 grandes zonas hay que agregarle las 24 zonas medianas. A las 24 zonas medianas hay que agregar las 48 zonas de las que reciben el sol de la mañana y las que reciben el sol de la tarde. Y finalmente las otras 48 que vienen a ser las que reciben la zona húmeda del país en la vertiente oriental, claro, y la zona seca en la vertiente occidental. Con eso tendremos el país perfectamente dividido, perfectamente organizado, y podríamos hacer un país que produzca todo cuanto nos hace falta. Nada puede faltarle a un Perú debidamente cultivado, debidamente organizado. Todo cuanto ahora es simplemente una expectativa va a ser una gran ganancia. Frutas, verduras, legumbres, toda clase de recursos, tanto de la tierra como de la vida animal, tanto de la minería como de todas las actividades de la altitud, de todas las actividades que producen la buena organización del clima, la buena apreciación de nuestras posibilidades en cuanto al turismo. Es inmensa la posibilidad que este campo nos ofrece. Tenemos simplemente que aprovechar todo cuanto la naturaleza nos ha dotado y no despreciarla como lo hacemos desgraciadamente ahora, por ignorancia en gran parte y por desaprensión también. Doctor, quizás algo sobre esta cosa especial que tenemos nosotros, o ecosistemas tan variados que nos permiten, por ejemplo, a diferencia de los países europeos, o Chile, para decir un país que está muy cerca, tener fruta fresca durante todo el año, porque todo el año producimos todas las frutas que en las zonas como más alejadas, en las zonas templadas o en Europa solo se producen en una determinada estación, y luego han tenido que inventar hacer conservas o conservarlos con refrigeración. Claro, el buen ejemplo de lo que usted está diciendo lo da el té, por ejemplo. El té en las tierras de origen, como China, producen pocas cosechas al año. El té entre nosotros produce 52 cosechas al año, de manera que no hay ninguna posibilidad de competencia. Nosotros, si quisiéramos producir té para invadir los mercados del mundo entero, lo podríamos hacer. Solo bastaría con sembrar, aprender muy bien el manejo y hacer una buena exportación en envases debidamente acondicionados para que el té no absorbiera los malos olores del ambiente. Y lo mismo en cuanto a las frutas. Todas las especies frutales pueden producirse varias veces al año entre nosotros. Se da al extremo notable, pues, que parece todo un poema a la generosidad de la naturaleza, que la misma planta tenga flores, frutos en proceso de desarrollo, frutos verdes, frutos medianamente maduros, frutos ya maduros, frutos pasos
y sigue todavía en flor la misma planta. Es decir, nada en la naturaleza se puede dar igual. Esto parece un cuento para que oyeran, no es ninguna exageración, es absolutamente cierto. Yo lo he comprobado esto con geógrafos franceses, por ejemplo en San Bartolomé, en el Valle del Rímac, y también en el Valle del Río Mala. O sea que usted piensa que el Perú tiene un gran futuro y que quizás hace mucha falta educación. Hace falta educación permanente y que hay una gran reforma. La reforma no debe consistir en copiarse programas extranjeros. La reforma de la educación tiene que consistir en hacer una educación para nuestra realidad. Nosotros tenemos que modificar toda la primaria, es absolutamente inútil ahora, y gran parte de la secundaria también. Si nosotros hiciéramos útiles la primaria y la secundaria, entonces la universidad duraría menos de lo que dura ahora y sería más eficiente para transformar el país. Doctor, para finalizar, porque nosotros a usted le sentimos más sanmarquinos que católicos, ¿qué mensaje daría usted a los universitarios de San Marcos, a las autoridades de San Marcos y en general a todas las universidades del país? Especialmente a San Marcos, que readquiriera otra vez el ímpetu que ha tenido San Marcos para crear. San Marcos debe crear, no debe detenerse. San Marcos no puede estar como está ahora, siendo una de las grandes universidades. San Marcos tiene que ser la más grande de las universidades del país. Y la primera. Naturalmente, y la mejor de todas, porque evidentemente tiene condiciones para eso. Y en ese sentido debe ponerse a la cabeza de todas las demás. Cada cosa que aparezca en el mundo debe ser convertida en un curso, en una facultad, en una cátedra en San Marcos. No por las razones políticas, no por razones ideológicas, sino porque hace falta ponerse a tono con el desarrollo de la ciencia y de la técnica todos los días, y esa es la tarea que le corresponde a San Marcos.